Minutos antes, la ciudad fue evacuada gracias a la ayuda de los héroes, que se encargaron de proteger los diversos camisones que se encontraban en distintos puntos de la ciudad de Japón, pero en tiempo actual los camiones repletos de gente, mujeres, niños, ancianos y incluso familias quienes se preguntaban qué está sucediendo en la ciudad donde podían decir hogar, ahora lo sabían perfectamente, al parecer podían ver como una guerra entre villanos y héroes se desataba en los terrenos de la UA, todos quedaron perplejos pero nos enfocamos en una rubia junto a una peli blanca, quienes podían ver exactamente al peli verde que las había protegido no era el mismo quien podían ver tras la pantalla donde se transmitía todo en vivo. La rubia no podía creer todo lo que estaba pasando, lo único que pudo hacer es dirigir sus manos a su boca y intentar evitar no llorar, ante tal masacre, destrucción y muerte. Eri. Señora, ¿cree que mi papá esté bien? Melissa. Sí pequeña, tú no te preocupes, limpiándose las lágrimas que recorrían sus mejillas. De vuelta en el campo de batalla, Deku seguía posado encima de unos de los grandes picos del villano colosal viendo fijamente a Shigaraki. Spinner. Pensando. Mierda, Shigaraki está herido y no sé dónde están los demás. Deku. Apártate o muere en el intento. Deku se lanzó de lleno contra Spinner, quien desenfundó su espada sosteniéndola con firmeza. El mago de la espada a unos cuantos metros, Deku estaban por lanzar el primer golpe si no fuera por una gran llamarada azul, siendo el responsable nada más que Dabi. Spinner. Dabi, yo me encargo. Deku pudo cubrirse con un escudo gracias a los látigos, al igual que solo soltando un leve gruñido viendo a Dabi quien preparaba otra oleada de fuego intensa, pero ahora por otro lado, exactamente con Bakugou y Todoroki quienes estaban con el actual héroe número 1 herido al igual que su profesor quien tenía no pudo soportar mucho tiempo quedando inconsciente, pero siendo resguardado por el bicolor. Bakugou. Demonios, ¿dónde está Izuku? Todoroki. ¿No viste la gran columna? Tal vez pudo estar ahí la últimas que lo vi estaba peleando con ese tipo, pero mientras nuestra prioridad es nuestro sensei el viejo. Bakugou. No necesito ayudar a Izuku. Todoroki. Una vez escucha a Bakugou, todo el lugar es un caos, ¿no ves los múltiples cuerpos de héroes y villanos? Hay varios héroes heridos y no sabemos cómo puede terminar esto. Bakugou. Ni una mierda, tengo que ir a apoyar a Izuku no como su compañero sino como su amigo. Todoroki. No creas que no eres el único que se preocupa por mi Torilla, lo sigo considerando un amigo, él es el único que pude llamarle compañero amigo pero metimos la patada al darle la espalda. Bakugou. Tú no sabes, nada. No sabes lo que pude ver. Todoroki. ¿Ver? ¿Qué te refieres? Bakugou. No sé cómo explicarlo, puede que me creas loco. Todoroki. Con tu temperamento lo dudo. Bakugou. ¿Cómo dijiste? Todoroki. Viejo, ¿cómo vas? Endeavor. Necesito llegar donde está ese mocoso peli verde, para usar todo en el último golpe, voy a sobrecalentar mi cuerpo. Bakugou. No va a funcionar. Endeavor. ¿A qué te refieres, con que no va a funcionar? Bakugou. Usted mismo lo vio, ¿no? La gran columna de fuego hasta nosotros que estuvimos fuera del impacto sentimos el golpe de calor. Todoroki. Entonces, ¿cuál es el plan? Bakugou. Lo primero tenemos que encontrar a Izuku. Todoroki. Es raro que llames a Midoriya por su nombre, lo normal es que siempre lo llames Deku. Bakugou. Eso no importa, ahora vamos a por Izuku. Todoroki. Suelta un suspiro, viejo, ¿puedes moverte? Endeavor. Sí, el dolor ha desaparecido. Todoroki. Bien, entonces cuida a Sensei, por cierto. Bakugou. Bakugou. ¿Ahora qué demonios quieres? Todoroki. Vamos por Midoriya ya. Bakugou. Entonces ¿qué esperamos? Dicho y hecho, Bakugou junto a Todoroki, fueron en busca del joven peli verde dirigiéndose su última posición, pero ahora volvamos con las dos jóvenes heroínas. Toga de un rápido movimiento se lanzó de lleno contra Uraraka, quien estaba preparada para contraatacar cualquier ataque posible que viniera de la peli ceniza. Toga lanzó un cuchillo contra la castaña, quien fácilmente pudo esquivarla, pero al voltear Toga ya no estaba. Uraraka. ¿Pero qué? ¿Dónde está? Tsuyu. Solo sé que debemos mantenernos alerta. Merlin solo hizo su cabeza al lado, esquivando una de las gringas de la peli ceniza, y Miko intenta sorprender a Merlin reapareciendo sobre ella con un cuchillo en mano. Sin mucho esfuerzo Merlin creó un escudo gracias a su niebla, pudiendo repeler el ataque de Miko, lanzándola con una gran fuerza sobrehumana a unos metros atrás. Merlin pudo ver cómo Toga se reincorporó, viendo que ésta tenía una leve cortada en su mejilla, tal vez provocada cuando cayó al suelo. Ésta se limpió la pequeña mancha de sangre para solo lamerse el dedo cubierto con un poco de su sangre, viendo sus ojos de satisfacción y sed de probar más sangre. Merlin. Aún no lo entiendo, ¿cómo una chica tan joven como tú pudo descender a la locura? Uraraka.
¿A qué se refiere con eso? Merlin. Una chica joven a la edad de aproximadamente 16 años, pudo caer a la locura tan rápidos. Se necesita un golpe muy fuerte tanto mental y físicamente en la vida. Toga. Jajaja, usted es divertida señora, déjeme probar un poco de su sangre. Toga va corriendo a toda marcha de nuevo contra las tres mujeres, a unos pocos centímetros y Miko pega un salto elevándose un poco hacia arriba y lanzando un ataque de 4 puntas usando las agujas de su equipo chupasangre, tomando desprevenida a las dos jóvenes heroínas pero Merlin se interpuso en el ataque pudiendo desviar dos de las agujas pero las otras dos se enterraron directamente en su brazo izquierdo. Y Miko rápidamente intentó beber la sangre de Merlin, pero al hacerlo siente un inmenso dolor. Todo su cuerpo se siente increíblemente caliente y parece arder por dentro, por el inmenso dolor. Toga dirige sus manos a su estómago, al igual que sus piernas comenzaron a temblar con el intento de aún mantenerse de pie pero fue completamente inútil para solo caer de rodillas al suelo aún sosteniendo su estómago. Toga. Akuku es esto, me arde, me quema, diciendo esto mientras aúlla de agonía. Merlin. Oye niña, tengo una sola pregunta para ti. ¿Por qué una chica pudo convertirse en esto una villana? ¿Qué tipo de vida tenías antes o más bien por qué abandonaste una vida que pudo haber sido normal? Toga. Cállate, tú no sabes nada Ak. Merlin. ¿Que no sé nada? Sé que se siente que la sociedad te dé la espalda, al igual sé que debiste pasar un maldito infierno para caer completamente en la locura. Y Miko levantándose poco a poco, teniendo solamente su cuerpo maltratado con unas leves heridas miró fijamente a Merlin. Toga. He tenido esa pregunta en mi cabeza durante mucho tiempo, ¿qué es exactamente una vida normal? Quiero ser igual como las personas que quiero, en especial un chico peli verde, jajaja. Y Sukun es una lástima que tuve que matar a la que era mi futura suegra, pero era lo necesario para tener a ese chico que tanto amo, para poder tener una vida normal junto a él. Merlin, así que, fuiste tú. Los ojos de Merlin se cubrieron gracias a su pelo, para empezar a caminar hacia Miko saca un cuchillo y se lanza directamente contra Merlin en un intento de atacarla pero Merlin fue capaz de cancelar el ataque de la peli ceniza desarmándola en un abrir y cerrar de ojos. Toga. ¿Pero qué? Merlin. Tú, niña insolente y estúpida, te metiste con alguien que es muy apreciado para mí. Una densa niebla fue rodeando a Merlin al igual que Toga, las dos jóvenes heroínas no podían mover un solo dedo, solo presenciar la escena con sus propios ojos. Merlin solo alzó su mano y con brusquedad la cerró, creando una gran cúpula que encerró tanto a Miko como a Merlin. Toga. ¿Pero qué? Merlin. Ahora, Fukayami, oscuridad profunda. Desde lo más profundo de las penumbras varias extremidades empezaron a salir, al igual que varias figuras empezaron a rodear a Toga, quien al ver bien, las figuras que se pusieron enfrente de ella eran nada más que sus padres. Toga. Ooto-san, Ooka-san. Nota. En la historia de My Hero Academia aún no se sabe el nombre de los padres de Toga, así que nos referimos al padre de Toga como Murata y la madre Tokomi hechos para el fic. Murata. Deja de sonreír, así te ves tan terrorífica. Tokomi. Detente, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no eres simplemente normal? Murata. ¿Por qué no intentas vivir tu vida lo más normal posible? Tokomi. Por favor, solo deja de hacer esto. Toga. No, Ooka-san, Ooto-san. Las sombras de sus padres comenzaron a rodearla al igual que otras 4 sombras aparecían haciendo lo mismo, rodearon a Toga. Sombra 1. Saito-kun fue un chico popular dentro de la institución, ¿no? Sombra 2. Pero si Shizuka era siempre alegre y bien portada, todavía no puedo creer lo que hizo. Sombra 3. Yo vi a Shizuka, ella le enterró un sorbete a Saito-kun y su sangre, no sé si fue éxtasis o algo, pero su rostro no era de alguien normal sino, enfermizo. Murata. En serio, lo lamentamos mucho, no sabemos cómo responder a lo que ella ha hecho. Tokomi. De verdad nosotros tratamos de que ella dejara esa obsesión, pero es un caso perdido, esa niña es hija del mismo demonio. Toga. Ya cállense, yo. Toga mostraba signos de estar en un gran punto de estrés, al igual que ésta se agarraba la cabeza, al punto de jalar varios mechones de su cabello, pero su mirada se dirigió en aquella mujer que solo veía como ella entraba más y más a la locura. Toga. Tú. Eres horrenda, eres un monstruo. Merlin. Niña miserable y apenas te das cuenta. Merlin volvió a cerrar su puño con brusquedad, para que las sombras poco a poco vayan encerrando a Miko, quien intentó atacar a las 6 figuras con un cuchillo pero era inútil. Merlin. Exterminar Rai.
Merlin apuntó con su dedo índice hacia donde estaba Himiko para que una línea de fuego vaya disparada contra Himiko incinerando todo a su paso. Toga recibió el impacto siendo consumida poco a poco por las mismas llamas del infierno que pronunciaban su nombre. El grito agonizante se podía escuchar a la joven. Merlin podía ver cómo la misma carne se iba chamuscando para solo ver cómo el cuerpo de lo que era Himiko Toga caía al suelo sin vida. Merlin. Polvo eres, y en polvo te convertirás. La densa niebla fue desapareciendo para que Merlin volteó a ver a las dos jóvenes heroínas, quienes estaban horrorizadas por ver tal escena. Uraraka. Usted la. Suyo. Mato. Merlin. Sí, tarde o temprano se debe afrontar la cruda realidad. Niñas, ustedes no sabes cómo es la vida de un héroe y villano al día. Imagínense si no fuera por Izuku toda la ciudad sería un caos, al igual que estarías escuchando los lamentos y gritos de auxilio de múltiples civiles bajo los escombros ante tal guerra que se está desatando ahora mismo. Un gran estruendo se escuchó por todo el lugar para que Merlin volteó y vea al gran villano colosal ser abatido, cayendo de rodillas al suelo mientras tenía un gran grieta en su cabeza. Merlin ahora sabes perfectamente dónde era su siguiente camino. Unos minutos antes, específicamente con Deku. Deku solo soltó un gruñido para ir directamente contra Dabi, quien recibió al peli verde con una ráfaga de fuego azul. Deku de un simple golpe al aire fue lo suficiente para lanzar una intensa ráfaga de aire que por poco manda a volar todo alrededor, pero pudiendo dispersar la gran oleada de fuego. Deku, la batalla no es contigo, Dabi, apárate ahora mismo. Dabi, oblígame. Deku, entonces siente la furia de mis puños. Deku fue corriendo hacia Dabi, pero en ese instante una lluvia de escombros comenzó a desplomarse encima del peli verde oscuro, quien rápidamente esquivó o destruyó cada obstáculo que se interponía en su camino, y el responsable era nada más que Mr. Compress. Dabi, llegas tarde, Compress. Mr. Compress. Si lo siento, Spinner protege a Shigaraki. Dabi preparó una oleada de fuego intenso, usando el Flash Fire Fist, Jet Burn, que fue directamente contra Deku, quien usando su mano izquierda pudo contraatacó con el Rijin Haka, lanzando una masiva llamarada al rojo vivo a más no poder. Las dos oleadas de fuego chocaron pudiendo cancelarse en el proceso. Dabi quedó levemente aturdido, pero Deku no perdió el tiempo en ir por Shigaraki. Compress se interpuso intentando tocar al peli verde oscuro. Deku sujeto de la prótesis de Compress para arrancársela con brusquedad, al igual que múltiples cables salieron del brazo de Compress derramando un gran rastro de sangre, pero eso no fue suficiente para que Deku conecte un gran puñetazo en el rostro de Compress, rompiendo su máscara en el proceso. El peli verde oscuro lanzó a un lado a Compress y lanzarse directamente contra Spinner, quien se preparaba para pelean con Deku. En ese instante múltiples Nomus alta gama se unían a la batalla, pero igual uno que andaba desde los cielos observando fue directamente contra Deku, quien fue tecleando siendo lanzado desde la espalda del gran titán colosal. Shigaraki. Hasta que llegan esas cosas. Spinner. Shigaraki, aún sigues vivo, es un alivio, necesitamos tu siguiente orden. Shigaraki. Dejen que los Nomus se encarguen y Macchia mata de una vez a ese mocosa. Deku cayó desde una gran altura estampándose contra el piso, pero al parecer para él no fue nada, solo procedió a levantarse, pero al mirar hacia arriba vio a Macchia, quien contrajo su brazo y cerrar con brusquedad su mano. Deku. Mierda. Giganto Macchia comenzó a lanzar una leve ráfaga de golpes que iban aumentando de velocidad contra Deku, quien al principio pudo esquivarlos con facilidad, pero a medida que pasan los minutos o tal vez segundo la ráfaga de golpes cada vez es más veloz. Macchia vuelve a contraer su brazo derecho para lanzar un poderoso golpe directo contra Deku, quien rápidamente pudo parar y bloquear el gran golpe del villano colosal. Macchia comienza a arrastrar a Deku con la intención de mandarlo a volar. El peli verde, reteniendo aún el ataque del villano colosal, respira con profundas, ignorando cualquier herida grave o el intenso dolor y descanso que pedía su cuerpo. Deku pegó un gran salto hacia arriba, viendo por completo el cuerpo del gran villano, quien igualmente mira directamente al peli verde. Deku. Cualquier perro faldero puede hacer trucos, ¿no? Deku contrajo completamente su brazo derecho, al igual que los rayos color verde oscuro lo comenzaron a rodear, desprendiendo un gran estruendo. Deku. Pensando. 1.000.000% de la War Detroit Smash. Así que siéntate. Deku desató un poderoso golpe en la cabeza del gran villano colosal Giganto Macchia. El golpe provocó un gran estruendo que fue escuchando por todos alrededor, al igual que una gran onda de choque expansiva se sintió por todo el lugar. El villano fue cayendo de rodillas poco a poco, o mientras una gran grieta se formaba por su cabeza a la vez que esta hilos de sangre iban saliendo de estas grietas.
Deku aterrizó nuevamente en la espalda de Gigantomachia. Dabi y Compress alertados voltearon a ver que Deku se había vuelto a reincorporar en la batalla. Deku. Shigaraki, prepárate para un mundo de dolor. Spinner. Oh, mierda. Cuando Deku estuvo dispuesto a lanzarse de lleno como si fuera una bestia en forma humana en ese instante, fue la llegada de los dos jóvenes héroes, Bakugou y Todoroki, quienes aterrizaron en medio de la pelea. Deku. Ustedes. Bakugou. Izuku, debes de reaccionar de una vez. Dabi. Vaya, me sorprende que aún sigas vivo. Shoto Todoroki. Todoroki. Dabi, Midori, ya vinimos a ayudarte. Deku. No, Midori ya no está con nosotros, solamente Deku. Bakugou. No, claro que no, yo sé a Izuku. Midori ya sigue ahí, tal vez tengas su apariencia, pero tú nunca igualarás de lo que fue Izuku. Deku. Tú, insolente niñato, no estás a la par de una deidad que es más poderosa que tú, al igual que escoria como tú debe ser eliminada de este mundo. Bakugou. Izuku, sé que sigues ahí adentro, tienes que despertar ahora mismo. Por otro lado, Shigaraki, estando recargando en uno de los picos de Machia, veía la escena. Tomura, es nuestra oportunidad de tomar el One for All, de recuperarse un poco. Puedes usar el don de actividad forzosa desde tu columna, con eso puedes impulsarte hacia ese mocoso. Shigaraki poco a poco comenzó a levantarse para dicho y hecho, usando los zarcillos negros junto con el cañón de aire, salió disparado a gran velocidad contra Deku, quien al ver esto no perdió el tiempo de igualmente lanzarse. Todoroki. Midori ya. Spinner. Shigaraki. Joven Izuku, úsalo ahora mismo. A unos pocos centímetros, tanto Shigaraki y Deku extendieron sus manos para tocar el rostro uno del otro, pero en un momento inesperado, una gran onda expansiva se hizo presente, provocando que todos alrededor salgan volando. Tanto los tres integrantes de la liga y los dos jóvenes héroes salieron volando. Todoroki barra Bakugou. Izuku. Barra Midoriya. En un lugar desconocido. En un instante unos ojos verdes esmeralda se abrieron brusquedad, al igual que una cabellera verde resaltaba bastante. Izuku se levanta de un instante para ver a su alrededor. Izuku. ¿De dónde estoy? Izuku. ¿De dónde esto? El joven peli verde, confundido y con preguntarse rodando por su cabeza, la única pregunta que se hacía en su cabeza era ¿dónde estoy? ¿Qué es este lugar? En cada esquiva solo veía oscuridad, pero en ese instante el piso comenzó a partirse al punto que un gran hueco apareció dejando de los pies del joven peli verde, provocando que este caiga. Pasaron solo unos segundos para que Izuku caiga con brusquedad en el patio de una casa. Izuku. Eso dolió. Izuku poco a poco se fue poniendo de pie para ver por sí mismo el patio donde había caído. El peli verde, al ver las luces prendidas del hogar que se encontraba frente a sus ojos, la curiosidad no se hizo esperar. El peli verde, sin dudar ningún segundo, procedió a entrar en el hogar, al cabo que también podía encontrar respuestas. Izuku, al entrar, lo primero que vio fue a dos pequeños, ambos peli castaños, jugar uno con el otro. Parecían felices. Pero en ese instante Izuku nuevamente se encontraba en el patio de la casa, pero al voltear a un lado, pudo ver perfectamente al pequeño peli negro en pose fetal. El frío era específicamente de noche, al igual que el pequeño temblaba de frío, pero al voltear al hogar del pequeño parecía estar discutiendo lo que parecía ser la familia del pequeño. Izuku volvió a entrar para ver qué pasaba. Kotaro-san, ¿no crees que fuiste muy duro? Lo dejaste afuera como un animal y lo peor es de noche y hace frío. Kotaru. Él se metió en problemas por andar pretendiendo ser un héroe, reglas son reglas. Pero la cena está lista y sus alergias están empeorando. Izuku le desagradaba la actitud del hombre, en especial cómo puede tratar a un pequeño de tan solo 5 años aproximadamente, dejándolo afuera como si fuera un perro, pero nuevamente Izuku sintió como a su alrededor se movía para estar en la sala del hogar, donde pudo ver nuevamente al pequeño junto a una mujer castaña. No. Ya no te rasques más, está bien. La mujer estaba frente al pequeño mientras ésta parecía ponerle una especie de pomada en sus ojos. No. Ok, Tenko, todavía no sabemos a qué eres alérgico. Tenko. Pero pica y solo ocurre cuando estoy en casa, diciéndolo con un poco de disgusto. No. Dime, Tenko, ¿todavía quieres ser un héroe? Tenko. Si Okasan, le pregunta a Ana que juguemos a los héroes. Admito que fue divertido, solo porque me dijo Ten-chan eres como Olmigas. El pequeño se lanzó a los brazos de su progenitora, quien sin problemas acurrucó al pequeño entre sus brazos, dándole un calor maternal que al parecer hacía sentir tranquilo y relajado al pequeño. Tenko. Okasan, ¿por qué Oto-san no me deja? ¿Será porque me odia o por no tener un don? No. Tu padre no te odia, solo que él sabe lo difícil que es ser un héroe.
Izuku pudo ver cómo la vida del pequeño ahora pudiendo identificarlo como Tenko, fue difícil los regaños y golpes de su padre, pero al parecer no era tan cruel la vida con él parecía disfrutar cada momento con sus abuelos, madre y hermana, pero el ambiente en la casa era silencioso, al igual que la tensión se podía sentir a unos metros de distancia. En ese instante Izuku sintió un leve mareo para ver que ahora estaba en una especie de oficina. El peliverde volteó hacia atrás encontrándose con los dos pequeños que parecía haber encontrado algo entre las oficinas de su padre. Sin dudar se acercó a ver qué es lo que habían encontrando. Ana. Esta persona aparentemente es nuestra abuela, esto tal sea un secreto de Oto-san. Tenko. Ana-chan, ¿por qué me estás mostrando esto? Ana. Ella era una heroína. Tenko. ¿Sí? El pequeño mostraba signos de asombro sabiendo que alguien de su familia era una héroe o más bien heroína, pero por otro lado el peliverde se acercó un poco más y al ver la foto sabía perfectamente quién era, sus ojos se abrieron como plato y como si un nudo en la garganta se le hiciera impidiendo decir una sola palabra, la única oración que pudo salir de su boca era Nana. Ana. Aunque Oto-san haya dicho todo eso, todo estará bien, porque siempre estaremos animándote, Tenko. Tenko. Hay que mantenerlo en secreto y convertirnos en hermanos héroes. Izuku seguía en shock, no podía analizar lo que había visto con sus propios ojos, pero en ese último momento podía conocer la verdad del origen de la pesadilla. El peliverde había vuelto al patio del hogar donde podía ver al pequeño jugar con su perro lanzándole la pelota. Al ver la expresión del pequeño lucía bastante feliz al saber que alguien de su linaje era un héroe. Tenko. Pensando. Había un héroe en nuestra familia, la abuela era una heroína. Oye Mon-chan, ahora me siento como si pudiera lidiar con cualquier reto que se interponga en mi camino. El pequeño había vuelto a lanzar la pelota a su perro, quien soltó un ladrido yendo tras la pelota, pero en ese instante Izuku notó que Tenko sintió un leve dolor en su mano, pero, en ese instante la puerta fue abierta con brusquedad. Kotaru. Tenko, entraste a mi oficina. El hombre tenía un rostro que mostraba estar en un estado ira que no se podía resolver con un simple lo siento. El hombre se acercó a paso firme al pequeño, quien se paró en seco, no podía mover sus pobres piernas, las cuales temblaban por el miedo hacia el padre del pequeño, pero en ese instante, el hombre estaba frente al pequeño mostrando una figura firme y un rostro que hacía sentir un gran escalofrío. Kotaru. ¿Lo viste, cierto? Izuku podía ver a la familia del pequeño intentando parar de lo que estaba a punto de hacer el hombre. La madre intentaba calmar a la hermana del pequeño, quien lloraba a mares. Ana. Pero Tenko dijo que quería verla. Todo pasó tan rápido, lo único que pudo ver Izuku fue que el hombre alzó su mano y con mano firme darle una cachetada al pequeño, quien cae al suelo aturdido por el golpe, al igual que el perro ladraba a todo pulmón y la familia intentaba parar a Kotaru. No. Kotaru, basta. Kotaru. Esa mujer, no es tu abuela, era un demonio que abandonó a su hijo, así que escúchame, un héroe no es nada más que alguien que hirió a su propia familia por el bien de ayudar a los demás. Izuku, por un simple impulso de ira, intentó golpear al hombre, pero al momento de que su puño toque el rostro del hombre este lo traspasaba. El peliverde cayó al suelo para levantarse en un instante, pero, al mirar a su alrededor podía ver con horror la escena, pero de la nada pudo escuchar los pensamientos del pequeño. Alguien ayuda, por favor, que alguien me salve. El peliverde apareció ahora adentro de la casa, específicamente en la oficina del hombre, al cual pudo ver parado frente a su escritorio con unos papeles en mano. Antes que pudiera acercarse en ese instante, la puerta se abre de golpe mostrando a la madre del pequeño. No. Es suficiente. Kotaru. Fui muy lejos, ¿ahora dónde está? No. Si vas a recurrir a la violencia, entonces no podemos vivir bajo tus reglas. ¿No dijiste que querías hacer una familia feliz? Nuevamente Izuku volvió al patio de la casa, donde volvió a ver al pequeño, llorando en un rincón de la cerca, al igual que acariciaba al perro, intentando retener las lágrimas, pero era completamente inútil, soltando varias lágrimas no de tristeza sino, que de sufrimiento de no poder aguantar más la tortuga y reglas de su segundo padre. Tenko. Odio esto, Sniff, y yo solo. No puedo soportarlo más, Sniff M. Mon-chan, los odio a todos. Como si fuera un sueño, Izuku podía jurar haber visto un reflejo de él cuando era niño, cuando fue maltratado, pisoteado de cualquier forma posible por ser un Kirkle, solo para volver a ver al pequeño. De la nada el perro empezó a desintegrarse, dejando los rastros del animal en un charco de sangre. Fue en ese instante que el pequeño, al darse cuenta de lo que había hecho un nudo en su garganta, se hizo presente. Lo único que podía hacer es soltar jadeos, que aumentaban constantemente, pero es interrumpido por la voz de su hermana. Ana. Tenko, verás, yo, lo siento, estaba equivocada.
Tenko intentaba decir algo con desesperación, pero lo único que podía hacer es jadear, incluso intentar soltar un grito, pero su voz había desaparecido. Ana. Incluso yo fui quien te mostró el secreto, lo siento, sé que está mal. Al pequeño poco a poco volteó su mirada, pudiendo ver el gran charco de sangre al igual que los rostros de su mascota que yacían en el suelo. En ese instante solo pudo soltar un gran grito de horror al igual que intentó alejarse lo más rápido posible del lugar. El pequeño nuevamente intentó hablar, pero su alergia comenzó a hacerse peor al igual que una horrible picazón se hizo presente. Decidida, la pequeña horrorizada intentó huir del lugar, pero Tenko se agarró fuertemente de la prenda de su hermana. Solo la pequeña pudo soltar un grito de ayuda. El pequeño pudo ver cómo nuevamente su hermana fue desintegrada entre sus brazos mientras ésta intentó soltar nuevamente un grito de ayuda en un mar de lágrimas, pero era demasiado tarde. La familia salió a ver la horrible escena que estaba frente a sus ojos, el pequeño estando rodeado en un inmenso charco de sangre. Lo único que pudo hacer fue alzar su brazo izquierdo en señal de estar pidiendo ayuda, pero su otra mano tocó el pasto que se marchitaba poco a poco hasta llegar donde estaban los tres integrantes de la familia. La única quien pudo moverse fue la madre del pequeño, quien fue a la ayuda de su hijo, pero a unos cuantos metros fue desintegrada al igual que los restaron. Cayeron en un instante al piso al igual que los abuelos fueron víctimas de la desintegración. Ante tal escándalo, el padre del pequeño salió para ver la grotesca y horrible escena que estaba ante sus ojos. Tenko. Oto-san, L. Lo siento. El pequeño, en un intento de acercarse a su padre, quien dio unos pasos atrás con tal de alejarse lo más posible del pequeño, el hombre solo volteó a un lado para tomar una barra de metal. Tenko intentó volverse a acercarse, pero fue recibido por un golpe en el rostro por parte de su padre. Kotaru. Tenko, detente. El hombre intentó detener al pequeño, pero algo había cambiado. En ese mismo instante el pequeño se abalanzó contra su padre, tocando por completo su rostro al igual que lo envió al suelo. En el proceso, el pequeño ahora tenía una mirada de satisfacción viendo cómo mataba a su padre, desintegrándolo en un instante. Tenko. Muere, muere, muere. El pequeño había hecho su cometido para volverse a poner de pie poco a poco, pero aún mantenía una gran sonrisa en su rostro al igual que una mirada perdida. El pequeño giró levemente su cabeza, viendo fijamente a Izuku, quien no podía hacer nada. En un segundo el pequeño parecía que se iba a abalanzar sobre el peli verde, pero a unos pocos metros, Izuku mira debajo sus pies, ver cómo el piso comenzó a partirse para volver a caer en el mismo lugar oscuro. Izuku se levantó poco a poco, pero en ese instante una especie de niebla cubrió una parte de su cuerpo, solo pudiendo mover el único brazo derecho al igual que una pierna. Izuku. Esto es, el núcleo del One for All. Primero. Al fin que logro contactar contigo, chico. Izuku. Primer portador. Primero. Si por lo que veo eso logro liberarte. Izuku. Pude ver los recuerdos de Shigaraki. Primero. Si se debe a mi don. Izuku. Espere, dijo que usted tiene don, pero usted era Kirkles, lo supe en sí estancia en la UAO. Bueno, por all migas. Primero. Si también pensé lo mismo, pero parece que no era verdad que era Kirkles. Mi Kirk se llama recuerdos. Esto me permite ver los recuerdos de las personas cuando las toques. Izuku. Eso lo explica todo. Nana. Izuku. Izuku giró su cabeza poco a poco para ver por fin a la séptima portadora del One for All. Izuku. ¿Por qué? Nana. Izuku. ¿Conoces el nombre de Kotaru Shimura? Nana. Yo. Izuku. No me salgas con mentiras, Nana, claramente lo sabías desde el principio. Tenko Shimura es tu nieto. Primero. Chico, cálmate. Izuku. No, quien resulta ser tu hijo. Maltrato a tu nieto a mano firme. Puede escuchar con claridad cómo él pedía ayuda. Pero dime, ¿por qué? Nana. Lo hice para protegerlo. Mi vida de heroína tenía muchos riesgos y eso incluye exponer a mi hijo a mis enemigos, en especial a All For. Izuku. Fue un error, todos se equivocaron incluyéndome, le dimos la espalda a todos, dejamos que el miedo nos invadiera y nos impidiera hacer lo correcto. No podré descansar con él haciendo lo que mejor sabe hacer: destrucción, muerte, miedo, caos, todo lo que All For One no pudo hacer. Shigaraki lo hará, es un monstruo que nosotros creamos. Debo detenerlo, debo corregir estos errores. Un fuerte viento chocó en el rostro del peli verde, quien al voltear hacia adelante pudo ver exactamente a Shigaraki junto a una especie de reflejo de All For One. Shigaraki. Te dije que te fuerzas. All For One. No digas eso, Tomura, aún así sin mi ayuda te hubieras convertido en carbono muerto en el intento si no te hubiera prestado mi poder. Shigaraki. Te dije que cierres la boca, ahora este es mi propósito y mi sueño. Nana. ¿Puedes moverte? Izuku. Un poco. Nana. Nunca pensé ver otra vez tu horrenda cara incluso después de la muerte. All For One. All For One.
Al parecer los muertos hablan, mira Tomura es tu patética y débil abuela Nana Shimura y el inútil de mi hermano. Núcleo del One for All. All for One. Por lo que veo, mi teoría era cierta así como los órganos y células se guardan los recuerdos, por lo que veo el don tiene conciencia propia saben, siempre he soñado que los dueños de los quirks robados viene a atormentarme pero solo es un simple sueño. Shigaraki. Nana Shimura. All for One. Además no me van a saludar adecuadamente. Shigaraki. ¿Por qué tú? Gracias a ti mi vida fue un maldito desastre no sabes lo mucho que te odio pero puedes ahorrar tu aburrido discurso abuela. Nana. Él es el hijo de Kotaru. Una fuerte corriente empujó hacia adelante al peli verde, quien poco cae al suelo pero sin inmutarse intentaba mantenerse de pie. Izuku. El One for All, ¿lo está robando? All for One. Sí, muy bien Tomura transmite todo tu odio, la policíaca del One for All es de moverse de acuerdo a la fuerza de voluntad del portador y está respondiéndote. La fuerte corriente fue empujando poco a poco al peli verde hacia adelante al punto de casi caer directamente al suelo. Izuku. Maldición. Primer portador. Chico. All for One. Este es el nacimiento del nuevo símbolo del miedo, es simplemente, emocionante. Ante el asombro de All for One, Izuku fue atraído con brusquedad hacia Shigaraki quien solo extendió su mano para someter al peli verde, Tomura posicionó una de sus manos en el pecho del joven peli verde quien de la nada soltó un fuerte grito desgarrador solo para bajar su cabeza poco a poco y ver una esfera de diversos colores ser arrancada poco a poco desde su pecho. Izuku. All for One. Eres alguien débil y patético, eres alguien vulnerable Izuku Midoriya tú nunca mereciste este poder ahora morirás en el intento. Izuku. Primer portador. Chico no lo escuches. La esfera que iba saliendo desde el pecho del joven peli verde parecía como si la misma esperanza se le fuera poco a poco de sus manos. All for One. Fue una mala elección a darle a este chico un poder tan increíble, no es capaz de proteger a aquellos que juró proteger ciertamente es el quien necesita ser protegido no lo crees hermanito, al final fue absorbido por el odio y ahora es incapaz de luchar y de moverse, haberse pasado a un inútil como ese chico fue un gran error. Primer portador. Te equivocas algo hermano pero alguien manipulador como tú nunca lo entenderás, este chico no es un error su nombre es Izuku Midoriya quien derramó su sangre y se esfuerza por el bien de aquellos que aprecia superando hasta el mismo infierno, desde el principio que este poder cayó en las manos de joven supe que era el indicado para Potra el One for All, todos nosotros vamos a acompañarlo junto con este poder. Insertar My Hero Academia Host, Use and Run. Uno por uno fue apareciendo cada portador que llevó en sus manos el One for All, mostrando al peli verde que no está solo o más bien que nunca estuvo solo, tras esas palabras Izuku fue moviendo su brazo derecho poco a poco hasta tomar de la muñeca a Shigaraki con fuerza, el peli verde miró cara a cara a Shigaraki quien hizo lo mismo. Izuku. Y ya lo escuchaste Shigaraki, pero te lo volveré a repetir yo soy Izuku Midoriya y este es, mi poder. Ante esas palabras por parte peli verde, el reflejo de un traje color verde oscuro con detalles en negro al igual que la clásica máscara con dos protuberancias en forma de largas orejas fueron envolviendo a Izuku pero era más que claro que era nada más que el traje de aquel héroe que juró proteger a todos con una gran sonrisa, el traje del héroe de Ku. Nana. Izuku. Por primera vez el primer portador pudo dibujar una sonrisa en su rostro pero de vuelta con Izuku fue retirando poco a poco el brazo de Shigaraki al igual que el núcleo volvía a reintegrarse adentro del peli verde. All for One. Solo es un poder Tomura. Una pequeña onda expansiva separó a Izuku y Tomura en un instante por suerte Funky atrapó al peli verde gracias a los látigos atrayéndolo hacia él junto a los demás portadores. Funky. Bien hecho niño. Izuku. Gracias, a todos ustedes por estar a mi lado. Tomura estando en el suelo se fue levantando poco a poco al igual que su respiración era fuertemente. Shigaraki. Ese poder me pertenece. All for One. Ven aquí mi muchacho si no lo obtuviste robándolo por derecho, lo harás arrancándolo de su cadáver. Shigaraki fue hacia el reflejo de All for One pero su caminata es detenida por la voz de la séptima portadora. Nana. Tenko. Shigaraki. No me vuelvas a llamar por ese nombre. Nana. Por favor Tenko, aún hay tiempo. Shigaraki. Mi tiempo se acabó abuela, ahora soy lo que ves y no podrás hacerme cambiar de opinión. All for One. Así se habla Tomura, ahora ven aquí mi muchacho. Nana intentó ir tras Tomura pero fue sujetada del brazo por parte del peli verde quien la detuvo al instante. Nana. ¿Qué haces? Izuku.
Nana, él ya no es Tenko Shimura, tienes que dejarlo ir, quien antes fue ese niño que deseaba con todo su ser, poder ser un héroe ya no está sino solo Shigaraki. Nana. Suéltame Izuku, sé que aún puedo salvarlo. Izuku. Nana, solo lo haces más difícil, por favor. Nana. Pero yo. Primero. Escúchalo séptima, él tiene razón, quien alguna vez fue tu nieto ya no está. Nana. Por favor, sollozando, por favor perdóname Tenko por haberte causado este dolor. La Azabache no pudo aguantar las lágrimas, empezando a llorar solo ver cómo Tomura se reunía con All for One fue el punto donde todo comenzó a colapsar dentro del núcleo del One for All, para solo volver en la realidad y ver una gran onda expansiva que mandó a volar a Shigaraki y Izuku alejándose uno del otro a unos metros. Por el lado del peli verde quien iba cayendo poco a poco hacia el suelo, rápidamente a unos pocos centímetros del suelo fue atrapado al instante por el rubio peli Zenitsu, quien aterrizó con suavidad y dejar al peli verde con cuidado en el suelo. Bakugou. Izuku. Vapor comenzó a salir del peli verde quien volvía a su estado original, cabello verde con toques negro al igual que las marcas de su pecho y espalda desaparecían, Izuku solo podía jadear de lo agotado y cansado que estaba, al igual que cada parte de su cuerpo le dolía solo pudiendo escuchar cómo su cuerpo pedía un pequeño descanso. Izuku. Veo Bakugou. Bakugou. Sí, aquí estoy Izuku. Izuku. Ak. Bakugou. Ey, no te levantes, estás cansado, necesitas reposar aunque sea un poco. Izuku. Jejeje, hay partes donde no sabía que me dolían, pero necesito acabar con esto de una vez. Bakugou. ¡No! Maldición, aunque se me escu. El peli Zenitsu es interrumpido por la llegada de un bicolor al lugar. Todoroki. Midoriyaya. Izuku. Todoroki. Izuku intentó dar un paso pero al instante casi es enviado de vuelta al suelo si no fuera por el peli Zenitsu que logró atrapar nuevamente al peli verde para poner su único brazo en su hombro en forma que pudiera apoyarse. Todoroki. Necesitas primeros auxilios Midoriyaya. Bakugou. Mejor hay que alejarlo, ahí podremos aún que sea curar a Izuku de sus heridas. Usando el pequeño grupo de jóvenes se dispuso a alejar de sitio, una gran temblor alertó a los jóvenes quienes al voltear vieron como el gran villano colosal se volvía a reincorporar poco a poco al igual que este giró su cabeza viendo fijamente a los grupos de jóvenes. Todoroki. Bakugou, hay que movernos rápido. Machia con un solo movimiento golpeó el suelo provocando una gran brisa que mandó a volar a cualquiera pero en especial empujó con brusquedad el pequeño grupo de jóvenes quienes no pudieron mover ni un solo dedo al instante, para que al instante sea enviados a volar unos cuantos metros cayendo con brusquedad al piso solo pudiendo sentir como el suelo temblaba señalando que el gran villano se acercaba hacia ellos. Pero por el momento enfoquémonos en un bicolor cual se estaba reincorporando poco a poco. Todoroki. Bakugou, Midoriya, ¿están bien? Todoroki al voltear un poco su cabeza hacia arriba pudo ver a sus dos compañeros tendidos en el piso solo pudiendo ver cómo Bakugou estaba en el suelo inconsciente, tal vez provocando por la gran brisa que los envió a volar a unos cuantos centímetros del peli Zenitsu. Pudo ver al peli verde quien igualmente estaba tendido en el piso. Todoroki. Aguanten chicos, ya voy. Todoroki al estar por fin de pie fue hacia donde estaban sus compañeros pero fue detenido por un muro de fuego azul, solo para voltear quien era el responsable y era nada más que Dabi. Dabi. Shoto Todoroki, por fin pude encontrarte. Todoroki. Dabi. Tranquilo, tenemos mucho tiempo para charlar, porque apenas está comenzando la diversión. Todoroki. ¿Por qué me hablas con tanta confianza? Sabes que eso no importa, hazte a un lado o yo mismo lo haré. Dabi, activando su lado de fuego. Dabi. Sabes, tengo un nombre. Todoroki. ¿Y eso qué me debe de importar? Dabi. Que es muy bonito y es, Touya. Todoroki. Touya. Todoroki. Touya. Dabi. Sí, ahora, empecemos con la diversión y vayamos juntos a bailar en el infierno. Dabi se abalanzó hacia Shoto al igual que encendía su cuerpo en el proceso. Todoroki en un intento de repeler el próximo ataque de Dabi, encendió su lado de fuego preparando una intensa oleada de calor. Todoroki. Flash Fire Fist, Jet Kindling, Kakushakuneken Funrisian. Dabi a unos cuantos centímetros fue recibido por una intensa oleada de calor por parte de Shoto. Dabi alza sus brazos para derribarlos violentamente desatando una gran wand de calor, haciendo parecer que el fuego de Todoroki fuera simplemente débiles. Dabi aumentó el nivel de calor por todo su cuerpo para ser envuelto en una gran capa de fuego para ir contra Shoto quien hizo lo mismo envolviendo por completo su cuerpo en fuego. Azul y rojo chocaron al instante, siendo así que las calientes llamas azules de Dabi iban ganando este combate elemental. Dabi. Jajaja, esto es divertido, Todoroki. Touya. Dabi.
Finalmente podré conseguir mi objetivo y eso es matarte. Por otro lado, Izuku comenzaba a recuperar el conocimiento, pero sería despertado de inmediato al sentir el intenso calor que provenía no muy lejos donde se encontraba. El peli verde levemente movió la cabeza, pudiendo ver el intenso combate de Dabi y Todoroki. Izuku. Ak. Vamos Midoriya, has recibido peores golpes y heridas. Izuku va levantándose poco a poco, sintiendo como cada extremidad de su cuerpo dolía con intensidad, pero su brazo derecho era el peor de todos, pero eso no le impidió al peli verde intentar levantarse. Izuku. Vamos, solo son tus huesos, tus músculos y tus órganos. El peli verde consiguió su objetivo, para simplemente usar la habilidad de niebla pudiendo crear una katana. Izuku usó la katana como bastón para así ser rodeado por los rayos verdes que chocaban con intensidad. Con el mismo impulso el peli verde enterró sus piernas en el suelo para pegar un gran salto directamente hacia donde se encontraban Todoroki y Dabi. Izuku. El cielo y la tierra son reducidos a cenizas Rijin Haka. La katana se encendió en un intenso fuego, Izuku balanceó de una manera vertical creando un gran muro de fuego que fue capaz de separar a Dabi y Todoroki. Dabi, no te metas en asuntos de otras familias. Izuku. Es suficiente Tetouya. Izuku cayó directamente al suelo pero aún manteniendo su mirada entre Dabi y Shoto, pero en ese instante el número 1 hace su aparición con varios raspones y su cuerpo desgastado mientras jadeaba del cansancio. Endeavor. Shoto. Dabi. Vaya padre e hijo reunidos al fin, Enji Todoroki prepárate para sufrir. Dabi preparó una gran llamarada de fuego directo hacia Endeavor quien rápido bloqueó el ataque lanzando igualmente otra llamarada, los dos ataques se cancelaron al instante, Endeavor envolvió su cuerpo en una intensa capa de calor al igual que Dabi hizo lo mismo, uno contra el otro se abalanzaron todo el lugar era cubierto por el fuego azul y naranja, Endeavor sujetó Dabi del rostro pero en ese instante sería lanzando a unos cuantos metros atrás por un gran pilar de hielo siendo lanzado por Shoto. Endeavor. Shoto ¿qué demonios haces? Todoroki. Él es Touya. Endeavor. Kuke, Shoto ¿qué clase de broma es esa? El héroe número 1 miró fijamente a Dabi, pudiendo ver el reflejo de un pequeño pelirrojo con múltiples vendajes por todo su cuerpo. Endeavor. No, Touya está muerto. Dabi. Jajajaja, las apariencias engañan Enji, veamos si esto refresca tu memoria. Dabi sacó una botella con agua en su interior, solo para abrirla y echar todo el líquido de la botella en su cabeza, revelando el cabello de Dabi mostrando que era completamente blanco. Endeavor. No, no puede ser cierto. Dabi. Ahora pagarás todos tus pecados Enji, empezando con la muerte de tu hijo. Izuku. Touya. Dabi. Izuku. Sé cuál es tu objetivo exactamente. Dabi. Lo único que quiero es que este infeliz pague por todo lo que ha hecho, verlo sufrir y para conseguirlo acabaré con Shoto de una vez. Izuku. Tú no eres Endeavor. Dabi. Es algo muy obvio, este es la creación Enji, el pasado no se puede borrar ahora sufre las consecuencias. Izuku. Entonces si tu objetivo es ver sufrir a Endeavor, ¿estarías dispuesto a matar a aquella que te dio la vida? Dabi. ¿Qué demonios te refieres? Izuku. Habló de tu madre Touya, si quieres ver sufrir a Endeavor ¿por qué no empiezas donde todo comenzó, levantándose poco a poco? Dabi. Habla de una vez. Todoroki. Midoriya ¿qué estás diciendo? Izuku. Habló que estarías dispuesto en matar a tu madre, exactamente de rey Todoroki. Dabi. Izuku. ¿Qué pasa, Tetouya no que estabas dispuesto en ver a sufrir a Endeavor eso incluye su familia no? Dabi. Cállate. Izuku. Sé lo que realmente te pasó. Dabi. No, tú no sabes nada de mí. Izuku. No, vi claramente cómo te sacrificabas por tus hermanos, las veces que llorabas por las noches con tal de complacer el objetivo de Endeavor, Natsuo no era tu hermano quien te consolaba, aún siendo un villano no dejabas de visitar a tu madre trayéndole un ramo de flores cada semana sin falta, pero también siendo la primera a quien le revelaste la verdad. ¿O me equivoco? Dabi abrió los ojos como plato, teniendo una sola y simple pregunta que rondaba en su cabeza para así comenzar a recordar aquel momento. Flashback hace unos años. El cielo nocturno cubría toda la ciudad de Japón, pero la única luz era de la hermosa luna, cual iluminaba la ventana de una mujer peliblanca la cual se encontraba mirando el esplendor y el hermoso brillo que ésta expulsaba, al cabo la mujer soltó un gran bostezo señal que era hora de dormir, la mujer solo se acurrucó en su cama y ponerse encima las cobijas y por último cerrar sus ojos.
Al pasar unos minutos la peli blanca cayó dormida, pero en ese instante la ventana se comenzó a abrir poco a poco evitando hacer un gran ruido. En ese preciso momento uno de los integrantes de la Liga de Villanos, específicamente Davi, entra en la habitación solo para tocar el piso de la habitación con suavidad para así incorporarse, al igual que levemente giró su cabeza, pudiendo ver el rostro de la mujer quien estaba dormida. Davi sacó un pequeño ramo de flores para caminar al pequeño escritorio que estaba al lado de la cama de la peli blanca. Al igual que un jarrón se encontraba ahí, Davi colocó el pequeño ramo, pero al voltear la mujer se encontraba sentada en su cama mirando fijamente al peli negro. Davi, pensando, mierda. La joven mujer decidió levantarse solo para ponerse frente al peli negro, quien no mostraba ninguna expresión, pero por dentro podía sentir como los nervios invadían por completo su cuerpo aún teniendo un semblante serio. La mujer veía cada detalle del cuerpo del peli negro, varios parches de su piel quemada sujeta con grapas, pero al mirar directamente los ojos del peli negro podía sentir una sensación familiar, al igual que su pecho latía más rápido, pero igualmente un pequeño dolor pudiendo describir como si sintiera el sufrimiento, la tristeza de aquel peli negro. La joven mujer se acercó más, pudiendo ver con claridad cómo una pequeña lágrima se asomaba en el rostro del peli negro para así extender su mano y tocar el rostro del peli negro. Rey Touya. En ese instante, el peli negro por instinto abrazó a su progenitora al igual que su madre lo recibió con los brazos abiertos, las lágrimas no se hicieron esperar de parte de madre e hijo, el peli negro abrazó con fuerza a su madre pero claro, midiendo su fuerza para no lastimar a la peli blanca, poco a poco madre e hijo fueron separándose. Rey, hijo, ¿qué te sucedió? Sujetando su mano y viendo con sus propios ojos los parches de piel quemada del peli negro. Davi Touya. Es una larga historia. Rey. ¿Te duele? Davi Touya. Sí, pero no te preocupes Ooka-san, estoy acostumbrado a esto. Fin del flashback. Davi Touya. Ooka-san. Izuku. Sé que quieres ver sufrir a Endeavor, destruyendo lo que más ama o más bien atacándolo en su punto débil pero... Tú no eres Endeavor. Todoroki. Midoriyaya. Endeavor. Te Touya. Davi Touya. Tú no mereces pronunciar mi nombre. Endeavor. Te Touya, por favor, déjame enmendar este error, entiendo que estés enojando. Davi Touya. No estoy enojando, he estado sufriendo cada maldito segundo de mi vida, fuiste tú el causante de ponerme aquí. Izuku. Davi Touya. Él hizo nuestra infancia un auténtico infierno, deberías tener un castigo, ¿verdad Shoto? Todoroki. Todoroki solo bajó la cabeza, Davi estando cegado por la ira, aunque sea terminar de una vez lo que Endeavor empezó, Davi solo alzó su brazo prendiéndolo en fuego y apuntando hacia donde se encontraba Enji Todoroki, pero Izuku se puso enfrente de Davi mirándolo fijamente. Davi, hasta a un lado. Izuku, ¿te escucha Touya? Este camino que elegiste, de venganza, no te dará paz. Davi, ¿por qué debería hacerte caso? Izuku. Deberías créeme, hazlo por tus hermanos, hazlo por tu madre, existe la justicia y créeme te doy mi palabras que se sabrá la verdad. Davi, mierda. Davi a regañadientes desactivó su don solo para dar unos pasos atrás, pero igual el bicolor se acercó al peli verde. Todoroki. ¿Por qué hiciste eso Midoriyaya? Izuku. Te la debía, ahora estamos a mano Todoroki. El peli verde cayó de rodillas contra el suelo, solo pudiendo soltar leves gemidos de dolor y cansancio. En eso el bicolor rápido ayuda al peli verde al igual que saca una pequeña jeringa de su cintura. Todoroki. Está bien, Midoriya primero, lo primero debes de estar de pie. Todoroki inyecta la jeringa en el pecho del peli verde, quien soltó un leve gruñido de dolor pero al instante pudo levantarse como si nada le hubiera pasado. Izuku. ¿Qué me inyectaste? Todoroki. Adrenalina, durará poco pero servirá para que te mantengas de pie. Por otro lado, Shigaraki tendido en el piso comenzó a reincorporarse poco a poco al igual que la voz de All for One retumbaba en su cabeza. Shigaraki acaba de aceptar mi gran poder, al igual que es el renacer del gran símbolo del terror, un gran rey demonio, siento un gran odio dentro de ti Shigaraki déjalo salir, aumenta ese odio que has guardado por mucho, acaba con todo lo que está a tu paso al igual que eso incluye que mates al portador del One for All, Izuku Midoriya. En ese instante la gran grupo de Nomus Alta Gama comenzó a rodear a Shigaraki, pudiendo controlarlos por una onda de radio, gracias al don de All for One pero ahora desde el subconsciente de Shigaraki All for One formó una gran sonrisa, al igual que Tombrua saca una mano chamuscada de los restos de su pantalón para volver a colocársela, todos los héroes y villanos podían ver el ascenso de un rey de los demonios.
pero por otro lado la luz de la esperanza iba haciendo acto de presencia, alzándose poco a poco junto con un joven peli verde, quien se iba reincorporando al igual que era envuelto en rayos de color verde que cubrían por completo su cuerpo. Izuku barra Shigaraki. Ok, acabemos de una vez Shigaraki barra Midoriya. Todoroki. Entonces, ¿cuál es el plan? Izuku. Acabar de una vez esto, soy yo quien debe de detener a Shigaraki, debemos de ponerle fin a esta guerra, aunque sea para evitar más bajas. Todoroki. ¿Cómo piensas pasar por toda esa horda de villanos? Morirás en el intento. Izuku. Lo sé, pero espero y que valga la pena. Touya. A la mierda, necesitarás más que un pequeño grupo. Todoroki. Un segundo, estás con nosotros. Touya. ¿Qué esperabas? De todos modos, la vida de villano empezaba a aburrirme, pero en serio necesitaremos más personas. Izuku. ¿Entonces estás listos? Todoroki. Siempre Midoriya. Dicho y hecho, el pequeño grupo fue directo al combate, mientras el héroe Endeavor solo miraba aún sin saber qué estaba pasando, pero del otro lado del campo Shigaraki, quien estaba rodeado por los diversos gnomus alta gama, quienes soltaban leves gruñidos y con su sed de sangre, fue lo suficiente para que Shigaraki, alzando levemente su mano, mande el gran grupo de gnomus contra diversos héroes. Héroe. ¿Qué demonios gnomus? Héroes 2. Manténgase firme. Los gnomus se abalanzaron contra los héroes, quienes se defendían activando sus dones o incluso a un estado cansándoselo se defendían con uñas y dientes, pero en ese momento varios gnomus fueron mandados a volar por una gran confidente de aire, siendo el responsable el peli verde, quien soportó el inmenso dolor en su brazo para seguir adelante. Todoroki despejaba el camino lanzando múltiples columnas de hielo al igual que era ayudado por su hermano Touya, quien remataba esto con grandes muros de fuego. Diversos héroes al ver lo que intentaban hacer el pequeño grupo se unieron despejándole el camino al peli verde, pero a unos cuantos metros varios gnomus alta gama fueron directo contra el peli verde, quien preparaba otra ráfaga de aire, pero sería interrumpido de como varios tentáculos salían desde el suelo y sujetaban a los gnomus, quien con desesperación intentaban desgarrar o morder, pero era completamente inútil. De igual manera una gran pila de picos arrasó con los gnomus que no fueron atrapados. Merlin. Date prisa, niño. Overhaul. Nosotros nos encargamos del resto. Merlin bajó sus brazos con brusquedad, azotando de igual manera a la gran cantidad de gnomus. El peli verde solo pudo agachar su cabeza en señal de darle las gracias a sus dos maestros. El peli verde se abría paso entre la gran multitud de villanos y gnomus, pero a unos cuantos metros pudo lograr divisar a Shigaraki, quien de igual manera su mirada chocó contra la de Izuku. El peli verde activó el Full Cooling, siendo rodeado por los característicos rayos verdes, para ir a toda marcha hacia Tomura a unos pocos centímetros. El peli verde pega un leve salto en ese instante. Izuku intentó conectar un golpe directo contra Tomura, pero este se cubre con su brazo izquierdo, así chocando con el peli verde en el aire, produciendo una leve onda expansiva. Izuku. No te dejaré huir esta vez, Shigaraki, acabamos esto de una vez y por todas. Shigaraki. Entonces que así sea. Izuku Midoriya. Izuku intenta contrarrestar el ataque con una patada, pero Tomura logra bloquearlo con un escudo de aire. El peli verde retrocede unos pasos y carga su puño con el One for All a un 50% para así lanzar el golpe directo al rostro de Shigaraki, quien no se queda atrás. Igual que este intentó disparar una onda de aire comprimido, pero fue demasiado tarde ya que fue recibido por el puñetazo de Izuku, pero de igual manera apuntó su mano directo al peli verde, disparando la onda de aire comprimido directo a pecho y estómago del peli verde, quien fue enviado a unos cuantos metros atrás al igual que escupía una gran cantidad de sangre en el proceso. Shigaraki. He estado esperando mucho para usar esto. Izuku. ¿De qué demonios estás hablando? Tomura, piensa bien antes de hacer lo que estás a punto de hacer, matarás parte de tu ejército incluyendo a los gnomus. Shigaraki. Voy a mostrar todo lo que han construido los héroes, desaparecerá de un solo toque. El peli verde sintió un gran dolor en su cabeza solo para ver cómo Tomura dejaba caer su brazo izquierdo con una gran brusquedad, tocando el suelo. Era en ese instante que solo unas pocas palabras pudieron salir de su boca. Izuku. Todos el mundo, retrocedan. Nadie se imaginó lo que se aproximaba, pero al parecer una enorme onda de desintegración que empezaría a expandirse donde se posicionaba Shigaraki. El peli verde sin ni siquiera pensar empezó a retroceder gritando a todo pulmón a cualquiera que estuviera cerca que comenzara a retirarse de la zona lo más rápido posible, teniendo activo el Full Cowl en el proceso.
Ya sea héroe o villano comenzó a correr a toda marcha sin ni siquiera mirar atrás, pero aquellos desafortunados múltiples héroes y villanos quedarían atrapados en este inmenso poder desenfrenado sin ni siquiera poder dar su último respiro. Izuku corría con todas sus fuerzas, cada vez la onda expansiva se extendía de una forma monstruosa. Izuku. Mierda. 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 One for all 1000%. Izuku derrapó sus pies entre la tierra y el polvo para apretar con brusquedad su mano derecha y soltar una gran ráfaga de aire en un intento de detener esta onda de destrucción, pero fue completamente inútil teniendo los daños colaterales, siendo que su brazo se veía ahora mucho peor, incluso cuando apenas podría manejar el 1%. Ahora su brazo se encontraba en un tono rojizo, al igual que era cubierto por leves hilos de sangre junto con los huesos hechos nada más que polvo. En ese momento el peli verde fue jalado por un látigo, siendo el responsable Merlin. Merlin. Niño, no te quedes parado, esa cosa no muestra señal de detenerse. Izuku nuevamente se puso en marcha siguiendo a Merlin, pero a medida de avanzaba pudo divisar como igualmente sus compañeros huían del desastre, pero un pelirrojo cayó al suelo sin pensarlo dos veces, fue hacia él para rápidamente tomarlo del brazo y levantarlo con brusquedad. Izuku. Vamos Kirishima, aún no es tiempo de rendirse. Kirishima. ¿Sí? Izuku siguió corriendo, pero a medida que intentaba alejarse de la onda de destrucción más cansada se sentía, al igual que la adrenalina iba pasando su efecto, al igual que los pies comenzaban a pesarle. Izuku. Ve. Vamos Midoriya aún. Sin mucho más el peli verde cayó desplomándose en el suelo con dificultades de respirar, al igual que intentó levantarse, pero era completamente inútil. A unos metros Merlin volteó por unos segundos su rostro y pudo ver al joven peli verde tendido en el piso. Sin pensarlo dos veces comenzó a volver a toda velocidad, pasando entre los villanos y héroes que se interponían hasta que por fin logró llegar hasta el peli verde para levantarlo del suelo deprisa. Merlin. Vamos niño, aún te queda camino. Izuku. GHT, yo no puedo, es seguir. Merlin veía que la onda expansiva estaba a nada de alcanzarlos, así que solo había un camino. Merlin usando su niebla creó un par de látigos solo para envolverlos en el peli verde. Izuku. ¿Qué está haciendo? Merlin. Eres alguien, sorpréndete Izuku, no lo olvides, ¿quieres? Izuku. ¿Qué está diciendo? No me diga qué. Merlin. Nunca te des por vencido niño, aún muchas personas dependen de ti, cuídate mucho, hijo. Izuku. No, por favor no haga esto. Merlin solo sonrió para así tomar impulso con todas sus fuerzas, lanzar al peli verde a una gran distancia. Las palabras no podían salir del peli verde, quien tenía un nudo en la garganta solo ver cómo su maestra le daba una última mirada. Merlin. Supongo que este es el fin, nos volveremos a ver Banjo-san. Merlin solo pudo cerrar sus ojos esperando que la onda expansiva la cubriera, pero solo pudo sentir como algo la impulsó desde el suelo, mandándola a unos metros de distancia, alejándola poco a poco de la onda de destrucción solo para voltear a un lado y ver nada más que Overhaul, quien solo asintió con la cabeza. Merlin pudo presenciar los últimos momentos de vida del ex líder de los líderes del Shia Saikai, o más bien de Kai Chisaki. Chisaki. Pensando. Al menos pude salvar a alguien, espero y puedas perdonarme en la otra vida, anciano. Chisaki pudo ver por últimos la imagen de un hombre de una edad mayor, para que así Chisaki sea consumido por la onda expansiva y ser convertido poco a poco en polvo. En otro lugar el peli verde cayó al suelo con brusquedad solo para voltear su cabeza hacia adelante y ver que aún los héroes y villanos huían, pero igual logró divisar a la Azabache, quien iba cayendo poco a poco con las pocas fuerzas. El pecoso lanzó uno de sus látigos directos hacia Merlin, atrapándola en el proceso solo para traerla y dejar que ésta cayera a unos pocos metros cerca de él. Izuku. Merlin S. Sensei. La Azabache por unos minutos miró a su discípulo solo para ver que éste estaba bien, al igual que en ese instante la onda de desintegración comenzó a parar poco a poco, solo para detenerse a unos pocos centímetros donde se ubicaba a la Azabache y el peli verde. Todo el lugar estaba hecho polvo y cenizas de aquellos que fueron atrapados por la onda expansiva, al igual que un gran hueco se encontraba por la zona. Lo único que se podía ver era destrucción y muerte, no solo de héroes sino igualmente villanos, pero ya no era el único problema. Izuku pudo ver cómo nuevamente el restaron de villanos que quedaban comenzaron a reagruparse solo para ir directo hacia donde se encontraba varios héroes heridos, cansados. El peli verde solo exhaló una gran cantidad de aire para así comenzar a levantarse poco a poco. Izuku. Ok, hagámoslo una última vez.
Izuku comenzó a ponerse de rodillas para comenzar a levantarse del suelo poco a poco, aún así con las graves heridas por todo su cuerpo y su único brazo roto en un punto extremo de ser inservible, pero la voluntad del peli verde lo impidió para usarlo una vez más, al igual que el rostro de héroes, ex compañeros del peli verde y maestros, quienes tenían graves heridas y perdiendo poco a poco la esperanza, podían ver cómo el joven se levantaba firmemente ante la gran oleada de villanos que se aproximaba hacia ellos. Todos los espectadores podían jurar ver una luz que desprendía por parte del joven peli verde. Aquella luz se iba haciendo más y más grande. Merlin. Izuku. Shigaraki. ¿Qué están esperando? Acaben con todos los héroes de una vez. Tras esas palabras, una gran oleada de villanos iba a toda marcha contra el peli verde, quien activaba el One for All, siendo primero cubierto por aquellas líneas rojizas por todo su cuerpo. A unos pocos centímetros un pequeño grupo de villanos iba corriendo directamente contra el joven, atravesando cualquier obstáculo con tal de llegar con el peli verde, quien fue envuelto en los característicos rayos verdes que chocaban con intensidad. Izuku sin titubear subió su guardia solo para contraer su brazo para lanzar un poderoso Detroit Smash que liberó y crear una poderosa onda de choque que lanza al grupo de villanos a una gran distancia del peli verde. Izuku se puso firme nada más para poder ver con sus mismos ojos cómo Shigaraki era rodeado por el gran ejército de villanos quienes estaban listos para masacrarlo, pero en ese instante tanto como sus ex compañeros, héroes, maestros se levantaron del suelo solo para ponerse codo a codo con el peli verde, quien solo miraba alrededor de él y siendo recibido por sonrisas y uno que otro baja la cabeza en señal que estaban con él, pero quienes destacaron fue la clase a quien se puso al lado del peli verde en el frente. Era un peli y soy un bicolor. Todoroki. Estamos contigo, Midoriyaya. Bakugou. Hoy es un gran día para morir. Izuku solo podía dibujar una leve sonrisa, al igual que su mirada chocó con la de Shigaraki a lo lejos. Era más que claro que él era su objetivo. Lo único que pudo hacer el peli fue dar una gran bocanada de aire y gritar a todo pulmón. Izuku. Ve, más allá del Plus Ultra. Tras esas palabras, héroes y villanos fueron unos contra los otros, en eso incluye a Shigaraki y Izuku. Varios héroes activaron sus dones de ataque a distancia lanzando el primer ataque. Izuku se abría paso a golpes junto con sus compañeros y agrisó héroes, pero en ese instante Tomura disparó una gran cañón de aire que mandó por los aires tanto como héroes y villanos. Izuku iba usando todo su arsenal de ataques, pero en ese instante Tomura logra divisar al peli verde, solo para combinar el don del cañón de aire y bullet láser por parte de Nine, disparar una poderosa ráfaga de poder contra el peli verde. La gran ráfaga de energía carbonizaba cualquier cosa que toca, entre ellos villanos y héroes fueron convertidos en cenizas, pero a unos pocos metros de impactar contra el peli verde, Kirishima logra interceptar la ráfaga de energía poniendo sus brazos en cruz gracias al uso de su estado umbriacable, logrando proteger al peli verde a toda costa a pesar del poderoso ataque. Eijiro se las arregla para mantenerse firme el tiempo suficiente hasta que Shigaraki finaliza el ataque, salía de sus brazos. Kirishima. Vea por él, Midoriyaya. Izuku. Gracias. Shigaraki. ¿Por qué no te mueres de una vez? En un intento desesperado por parte de Tomura, este alza sus brazos, siendo cubierto por las líneas finas moradas al igual que el cielo era cubierto por gruesas nubes, para así Shigaraki dejar caer sus brazos con brusquedad y dejar que lluevan truenos desde el cielo, los cuales impactaban con gran intensidad contra el suelo. Varios héroes intentaban evadir el gran ataque de Tomura, quien poco a poco era afectado por el don, destruyendo poco a poco su tejido celular por todo su cuerpo. Izuku activó el 50% del One for All, dándole una mayor velocidad y pudiendo evadir los múltiples rayos que impactaban, pero en ese instante un gran rayo apuntaba hacia él, siendo un peli cenizo quien llamó a un rubio. Bakugo. ¡Ey, Kaminari! Kaminari respondió el llamado del peli cenizo viéndolo fijamente, solo para que éste señale al peli verde quien iba a ser impactado por el rayo. Lo único que pudo hacer Kaminari fue soltar un gran suspiro y activar su don. Kaminari solo alza su brazo lo más alto para que así este pudiera atraer el rayo para que este impactara contra el rubio, quien pudo resistir la gran sobrecarga de energía, pero con el costo de dejarlo tonto y caer noqueado al suelo. Bakugou gritó el nombre del peli verde a todo pulmón, pudiendo captar su atención. Desde el aire este extendió su mano, haciendo que al instante Izuku capte el mensaje para pegar un salto hacia el rubio, quien lo atrapa sin problemas solo para lanzarlo directamente hacia Shigaraki gracias a su Explode Apult Law.
Izuku fue lanzando a una gran velocidad hacia Tomura, quien lo esperaba preparado para recibirlo con un ataque, al igual que el peli verde tensó su brazo para que este fuera rodeado por truenos de color azul. A unos pocos centímetros Shigaraki recibe a Izuku con una gran ráfaga de aire comprimido, pero el peli verde contrarresta con un Delaware Detroit Smash a toda potencia, haciendo que el gran choque de estos dos ataques provoque una gran onda expansiva por todo alrededor. Tras ese inmenso choque de poder, el peli verde se encontraba tendido en el suelo solo, pudiendo divisar simple oscuridad, pero en ese instante una voz retumbó en su cabeza. Chico, levántate. Izuku. Ah. Se quedó desmayado por el inmenso choque que tije Fin Shigaraki. Izuku fue abatido nuevamente por los zarcillos que salían de los dedos de Shigaraki, enterrándose directamente en las piernas del peli verde. Izuku. Agara. Shigaraki. Quédate ahí. Izuku no hizo caso a las palabras de Tomura, usando su único brazo arrancó con brusquedad los zarcillos para reincorporarse al instante a pesar de dolor de las heridas por todo su cuerpo, fue lo suficiente para que el peli verde se lanzó directo contra Shigaraki nuevamente, pero sería expulsado gracias que Tomura disparó un cañón de aire que envió unos metros atrás al peli verde. Shigaraki All for One. Me sorprende que sigas con la capacidad de moverte inútil Izuku Midoriya, pero la guerra terminó a favor de los villanos. Izuku. ¿Con quién estoy? Hablando con Shigaraki o All for One. Shigaraki All for One. Eso no importa, es hora de que por fin desaparezcan de una vez. Tomura nuevamente lanzó una ráfaga de zarcillos negros directo contra Izuku, quien no tuvo oportunidad de ni siquiera esquivarlo, pero en ese instante un peli cenizo se interpuso en el ataque siendo perforado por los varios zarcillos que se incrustaban en su torso, piernas, abdomen. Bakugou. Ak. Mierda. Izuku. Bakugou. Bakugou. Te lo dije, no, te daría mi vida ese si era necesario. Tomura lanzó el cuerpo de Bakugou, quien fue impulsado por el cañón de aire con el triple de fuerza, el cuerpo del peli cenizo chocó en contra del peli verde, siendo que estos dos sean enviados a volar a una gran distancia y chocando con una abrumadora fuerza en el suelo, el peli verde con la vista borrosa al igual que le costaba respirar rápido miró a su compañero. Izuku. Veo Bakugou. Bakugou. Izuku. Veo Bakugou, responde. Bakugou. Deku. Izuku abrió los ojos solo para colocar sus dedos en el cuello de Bakugou, para así sentir que aún el peli cenizo seguía vivo pero con graves heridas. Izuku. Gracias. Izuku quitó a Bakugou con cuidado y dejarlo en el piso para volver a reincorporarse. El peli verde vio como Shigaraki comenzaba a retirarse, pero en ese instante el peli verde gritó a todo pulmón. Izuku. Tenko. Tomura al escuchar ese nombre, la ira lo comenzó a consumir por completo solo para girar su cabeza con brusquedad y ver a la persona que creyó haber matado con el impacto. Izuku. Como puedes ver, aún no estoy muerto. Shigaraki. Tú, maldito mocoso, ¿por qué no estás muerto? El peli verde comenzó a caminar directo hacia Tomura, quien no sabía qué hacer hasta que una idea recorrió su cabeza. Shigaraki. Voy a acabar con él de una vez. Tomura. Shigaraki. Extremidades primaverales, potenciador cinético X4. Tomura, escucha, tu cuerpo no soportará la gran cantidad de dones que vas a combinar. Shigaraki. Potenciador de fuerza X3, multiplicador. Tomura. Shigaraki. Es hora de que usted se calle, sensei, esta es mi meta y usted no me lo impedirá. Hipertrofia, remaches, y huesos en forma de lanza. El brazo de Shigaraki comenzó a mejorar enormemente su brazo izquierdo con la combinación definitiva de peculiaridades que All for One había usado en su batalla contra All Might, pero él era cuestión que el cuerpo de Shigaraki se rompiera al intentar usar una gran cantidad de poder y dones al mismo tiempo. Insertar My Hero Academia Host All for One vs. One for All. Tomura en un rápido movimiento fue directo hacia el peli verde, quien fue rodeado por los truenos verdes que chocaron con intensidad, para que así las fuerzas de la luz y la oscuridad chocan mientras los quirks del combatiente chocan y crean una explosión masiva. Entre los escombros y el polvo, la única civil que se encontraba en el campo de batalla, Rebecca Chan, salió a la luz teniendo su ropa rasgada y polvo por todo su cuerpo. Rebecca. No sería mal tener otro empleo. La enorme brisa de aire que chocó con el rostro de la reportera llamó su atención para ver el gran combate que se estaba llevando a cabo, para así enfocar su cámara donde se ubicaban Izuku y Shigaraki. Rebecca. Aquí Rebecca-chan, no sé cómo descubrir lo que estamos viendo, pero parece que Izuku Midoriya está luchando con el líder de los villanos Shigaraki Tomura.
En otro lugar lejos de lo que antes era la ciudad de Japón, los civiles podían ver el combate que se llevaba a cabo, pero una rubia con anteojos junto con una pequeña peli blanca solo se apretó su pecho para solo pronunciar el nombre del peli verde. Igualmente en otro lado un pequeño peli negro, teniendo en mano la máscara del antiguo héroe Deku, veía a través del monitor el combate de su héroe, y a una gran distancia dos pequeños no despejaban la mirada de la T-Fusión pudiendo ver a su salvador y héroe luchar con todas sus fuerzas al igual que los habitantes de la isla. De vuelta en el combate, Izuku era arrastrado poco a poco hacia atrás, el peli verde se mantenía firme al igual que no mostraba señales de ni siquiera intentar flaquear o retroceder. Tomura intenta aplastar al peli verde mediante el uso de su fuerza bruta. Izuku. Ak. M maldición. Midoriya. Izuku. N nana. Nana. Así es chico, recuerda tú nunca estuviste solo, nosotros juramos acompañarte hasta el fin con este poder, estamos contigo al igual, que los que sonríen son los más fuertes. Izuku cerró sus ojos pero como si fuera un sueño pudo recordar aquellos momentos que jamás se podría olvidar. Sálvala Izuku Midoriya, tienes que hacerlo, ya la solaste una vez, esta vez tienes que aferrarte a ella. No volveré a soltarte. Si no puedo salvar a una pequeña niña que tengo delante, ¿cómo voy a ser un héroe capaz de salvar a todo el mundo? Yo cambiaré ese futuro. Igual. Para superar las crisis frente a ti, debes dar todo lo que tienes y salvar a la gente sin importar el costo, eso es lo que hace un héroe. Igual. Tú puedes ser un héroe. Igual. Aún eres muy lento mocoso, tus movimientos son predecibles pero aún así, no te rindes. Este niño se nota que jamás se rinde sin importar el costo y mira con qué giro te dio la vida. Joven Izuku, usted puede llorar, puede huir pero no te rindas, confía en ti mismo, demuestra que esa marcha en el pecho que tienes, demuestra que este inútil puede hacer más cosas que solo quedarse parado. En los infernales días de tu entrenamiento se te recompensará. Mi pequeño, estoy orgullosa de ti, perdóname hijo, perdóname por haberte dado la espalda. No sé qué debo hacer. Si lo sabes. No estoy seguro Melissa, no sé cómo bailar. Tú tranquilo, yo te guiaré, solo sigue el ritmo de la música. Este chico no es un error, su nombre es Izuku Midoriya, quien derramó su sangre y esfuerzo por el bien de aquellos que aprecia y superó él mismo sin infierno, nosotros vamos a acompañarlo con este poder. Dime por qué aspiras a ser un héroe. Era un sueño fuera de mi alcance, un sueño que abandoné en lo más profundo de mi corazón, pero ellos no se rieron, reconocieron mi sueño y quiero corresponderles. Quiero darles un futuro a la gente que ha sufrido. Quiero ser capaz de mostrarles un futuro radiante. Izuku solo pudo sonreír para ver directamente a Shigaraki. Shigaraki, ¿por qué sonríes? Estás casi en los brazos de la muerte. Izuku, ¿no lo sabes? Los que sonríen son los más fuertes. Shigaraki, ¿crees que eso te salvará con una sonrisa? ¡Qué desagradable! Insertar My Hero Academia Host, All Mig Tuitua. Izuku rápidamente se movió a un lado, esquivado el enorme brazo de Shigaraki solo para poder conectar un golpe directo al rostro de Tomura, pero en ese instante Shigaraki intentó contraatacar sacando una hilera de picos desde su brazo. Chico, gira a tu izquierda. Izuku sintió una gran pulsada desde su cabeza para así girar a la izquierda esquivando la hilera de picos y poder contraatacar con otro puñetazo, pero esta es en el abdomen de Tomura. Shigaraki. Aún así, con esos trucos y sonrisas absurdas no podrás ganar, todo eso se hace ver simplemente débil. Tomura reincorporarse por los ataques del peli verde, intentó usar el cañón de aire como impulso en un intento de golpear al peli verde, quien lo esquivó con facilidad, haciendo que el gran brazo le rozara para volver a intercambiar un golpe directo al rostro a Tomura. Shigaraki. Tú, maldito mocoso. Shigaraki utiliza el cañón de aire en su brazo izquierdo y se prepara para atacar. Al peli verde, Izuku se agacha al igual que derrapa sus pies en el piso y poder contrarrestar el ataque de Tomura con una patada usando el ST. Louis Smash haciendo que Tomura retroceda unos metros atrás. Pero en el interior de Izuku la antorcha del One for All poco a poco se iba apagando, pero aún se resistían, dando así que varias luces de múltiples colores choquen una contra otras para que los portadores del One for All extiende una pequeña esfuerza para que Izuku extienda su brazo y la tome concentrando todas las brasas en su puño. Todoroki. Midoriya, acábalo ya. Bakugou. Y Izuku, es hora. Aquellas personas que confiaron en el peli verde gritaron su nombre a todo pulmón, al igual que una isla lejana, pero en especial 4 pequeños niños que gritaban el nombre de su héroe a todo pulmón. Izuku cerró su puño con brusquedad para solo sonreír.
Izuku se lanza directo contra Shigaraki, quien intenta alejar al peli verde con el cañón de aire, pero este fácilmente lo esquiva. El brazo del peli verde es rodeado por rayos verdes que brillaba con intensidad, al igual que el pelo del peli verde se elevó un poco hacia arriba. Insertar My Hero Academia Host, Tomoto Yuma y disfrutar el momento. Izuku. Este es mi último Smash. Las brasas del One for All se convirtió en una gran llamarada que se expandió por todo el cuerpo del peli verde, quien azotó con brusquedad el cuerpo de Shigaraki contra el piso, creando una inmensa onda expansiva que sacudió el polvo de la airea, al igual que creó una gran nube de humo. Izuku. Pensando. En nombre de todos los portadores All for One, te vemos en el infierno. Todos alrededor vieron el intenso combate. Los villanos, al ver a su líder caer, no tuvieron otra opción que rendirse. El bien había triunfado una vez más, pero los compañeros del peli verde fueron rápidamente a ver a su compañero y amigo si se encontraba bien. La nube de humo se iba desapareciendo poco a poco hasta solo ver el cuerpo del peli verde en el suelo, pero este poco a poco se comenzó a mover. Izuku se pone de pie poco a poco hasta reincorporarse con dificultades solo para gritar triunfalmente al cielo a todo pulmón. Todos veían la escena, unos sonrieron, pero otros no aguantaron más para comenzar a soltar unas cuantas lágrimas, pero entre muchos héroes una azabache veía con una sonrisa a su discípulo cantando victoria. Pero unos segundos después el peli verde cae al suelo, alertando a sus compañeros y varios héroes quienes se acercaron al pecoso, pero un rubio quien era ayudado por el bicolor rápidamente se acercaron. Bakugou. Y Izuku. El peli cenizó rápido, se quitó del hombro del bicolor para caer al suelo, pero con las pocas fuerzas se arrastró donde se encontraba el peli verde, para tocar su cuello solo abrir los ojos como plato, pero al igual se volvió a asegurar colocando su cabeza en el pecho del pecoso, donde no escuchaba ni un solo latido. Bakugou. No, no. No tiene pulso. Todoroki. ¿Qué? Bakugou. No tiene pulso. Ve. Vamos Izuku, no llegaste hasta aquí para terminar así. Bakugou comenzó a hacer presión en el pecho del peli verde en un intento de que su corazón vuelva a latir, repitiendo el proceso una y otra vez. Bakugou. Vamos Izuku, por favor. Todos estaban impactados ante las palabras del peli cenizó solo viendo cómo este intentaba revivir a su compañero. Bakugou. Vamos. Todoroki. Bakugou. Bakugou. Vamos, maldita sea, juro que iré por ti si mueres Izuku. Pero mientras sucedía todo eso en el subconsciente, el peli verde se encontraba en un lugar completamente oscuro, pero al voltear pudo ver dos figuras conocidas por él. Izuku. Maestros. Yamamoto. Hola joven Midoriyaya. Izuku lentamente caminó donde se encontraban aquellos que le ofrecieron su ayuda para ayudarlo y poder sacarlo del infierno. Izuku. Chisaki. Entonces eso significa que Kai. Si niño mori en la onda expansiva que provocó el idiota de Shigaraki. Izuku. Ojalá hubiera podido hacer algo para ayudarlo, aunque sea, poder haberlos salvado a los dos. Izuku solo agachó la cabeza, al igual que sus ojos se cristalizaron, pero en eso el hombre de mediana edad colocó su mano en el hombro del peli verde. Yamamoto. No te culpes joven, no te eches la culpa, tú eres nuestro discípulo, aunque seamos villanos eras nuestra responsabilidad. Kai. Pero pudiste terminar de una vez y por todas con Shigaraki, se podría decir que puedo descansar en paz, al menos que tenga un lugar ahí abajo. Izuku. Los dos hombres procedieron en irse. Izuku vio como una gran luz aparecía de frente a sus ojos. Por un impulso intentó seguir a sus maestros, quienes poco a poco cruzaron la gran luz frente a sus ojos, pero por alguna extraña razón el peli verde no pudo acceder. Yamamoto. Diría que vendrías con nosotros joven, pero aún no es tiempo. Izuku. ¿Qué? No esperen por favor. Los dos hombres finalmente desaparecieron de la vista del peli verde, quien cayó de rodillas al suelo. Lo único que pudo hacer era agachar su cabeza, pero en ese instante una mano con la piel suave tocó su rostro, solo para que éste levante poco a poco su rostro y ver nada más aquella que le dio la vida. Inko Midoriya se encontraba frente a su hijo. Izuku. Oh. Okasan. Inko. Hola mi pequeño, dándole una cálida sonrisa. Izuku se comenzó a levantar poco a poco, viendo fijamente a su progenitora, quien abrió los brazos sin pensarlo dos veces. El peli verde se lanzó hacia la peli verde mayor, dándole un gran abrazo y recargando su cabeza en el hombro de la peli verde mayor. Izuku. Okasan, yo lo siento tanto. Inko. No tienes por qué disculparte hijo, quien en realidad se debe disculpar soy yo por haberte dado la espalda. Izuku. No, fui un idiota al decirte que no eras mi madre, después de todo lo que hiciste por mí y yo. La peli verde mayor sintió como su hombro se humedecía, dando la señal que el peli verde se encontraba llorando. La peli verde Mauro igual en mete comenzó a llorar, que se podría decir de tal palo, tal astilla.
Izuku. No me dejes, por favor. Inko. Desearía poderme quedarme más tiempo contigo mi pequeño, pero todavía no es tiempo. Izuku. No me importa, lo único que quiero es poder arreglar mis errores por favor. Inko se fue separando del peli verde, quien solo miró por última vez a su progenitora quien con los ojos llorosos le dio una gran sonrisa. Inko. ¿Ves? Supiste qué hacer, no lo olvides mi pequeño siempre estuve orgullosa de ti y nuevamente perdóname por haberte dado la espalda, aún tienes a gente que te espera y te necesita, adiós mi pequeño superhéroe. Así dicho y hecho al peli verde mayor desapareció de la vista del peli verde quien solo dedicó una gran sonrisa y proceder a limpiarse las lágrimas, pero en ese momento las 7 figuras de los portadores o predecesores del One for All aparecieron frente al peli verde. Izuku. Al parecer, todo terminó ¿no? Primer portador. Si pudiste romper el ciclo, el enfrentamiento del One for All y All for One dio su fin, pudiste romper el ciclo chico que se vivió durante 7 generaciones, ahora dime joven ya que cumplió la misión de traer por fin la paz que se te llevado a cabo al portar el One for All, ¿qué planea hacer? Izuku. Sinceramente no sé, viendo por mis heridas es más que podría decir que estoy casi en los brazos de la muerte. Nana. Lamentablemente debo decir que no es así chico, como sus maestros y madre te dijo aún no es tiempo que te reúnas con nosotros, aún hay gente que te espera. Nana se fue acercando poco a poco al peli verde pero este la detiene a unos centímetros cerca de él. Izuku. Espera, pero, ¿qué pasará con el One for All? Primer portador. Es tu decisión chico puedes seguir la tradición de heredar el poder a alguien o morir con el poder, al fin y al cabo es tu poder ¿no? Izuku. Supongo que sí, gracias por todo a todos ustedes. Primer portador. Como lo dijimos chico, te acompañaremos en cualquier situación con este poder. Izuku solo sonrió solo para que este cierre los ojos, solo escuchar los gritos de desesperación de un peli cenizo. Bakugou. Izuku. Todoroki. Bakugou, ya basta. Bakugou. Pero. El peli cenizo al ver el rostro del bicolor entendió el mensaje, tenía que aceptarlo tarde o temprano el peli verde tenía que irse de ese mundo, los ojos del peli cenizo se cristalizaron sin mucho remedio comenzó a derramar lágrimas, pero en ese instante el peli verde despertó de golpe al igual que comenzaba a dar grandes bocanas de aire en ese instante todos se comenzaron a acercar. Todoroki. Midoriya P. Izuku. Kozkozku ¿qué sucedió? Bakugou. G. Ganamos Izuku. Izuku solo miró por unos segundos a Bakugou quien por primera vez sonríe al ver a su amigo aún con vida, el peli verde solo pudo hacer una pequeña sonrisa solo para comenzar a levantarse al igual que siendo ayudado por el bicolor por otro lado un peli rojo ayudó a su amigo a levantarse, para así reincorporarse y caminar donde se encontraba el cuerpo de Shigaraki. Insertar a Kengin, Type. Shigaraki. Esto, no puede ser posible, ese se suponía que yo debía ganar. Izuku. Solo mírate, estás en los brazos de la muerte, Shigaraki. All for One / Shigaraki. Al parecer, Shigaraki se le acabó el tiempo, ¿sabes algo Izuku Midoriya siempre, soñé con que este día, llegaría que tarde o temprano, alguien con el poder del One for All en sus manos me mataría, ¿quién diría que, el mismo poder que cree me mataría? Izuku solo vio como All for One hablaba sus últimas palabras a través del cuerpo de Tomura. All for One / Shigaraki. Siempre pensé, cada maldito segundo, coz de mi miserable vida en ese pienso en el momento en el que cree el One for. En ese momento el cuerpo de Tomura comenzó a convulsionar de una manera horroriza, solo para que éste empiece a expulsar una gran cantidad de luces que salía del cuerpo de Shigaraki, pudiendo jurar como éste soltaba un gran grito desgarrador, Izuku solo pudo ver la gran cantidad de luces que expulsaba el cuerpo de Tomura. Izuku. Un segundo, eso es. Era más que claro esa gran variedad de luces que expulsó el cuerpo de Shigaraki eran los poderes que All for One había robado durante estos largos años, pero en ese momento un pequeño rayo de luz chocó con el rostro del peli verde, quien volteó para por fin ver el glorioso mañana. La batalla había terminado por fin la era de la paz regresaba junto con un glorioso mañana. En ver los primeros rayos de sol dándole por fin un respiro a los héroes, pero en especial a un peli verde, quien cerró los ojos y poder respirar con tranquilidad al igual que fijar su mirada en aquellos que arriesgaron sus vidas, lo último que pudo hacer el peli verde fue sonreír. Igual, 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 igual. Bueno gente aquí el final de esta gran historia de sobrevivir no es vivir,
Sí sé que tarde en sacarlo, pero aquí está. Debo darles las gracias a todos por haberse tomado un poco de su tiempo para leer esta gran historia que tenía planeada ser corta, pero gracias al apoyo y comentarios que ustedes le dieron eso me inspiró a hacerla un poco más larga. Conocí a mucha gente gracias a esta historia, o más bien a ustedes. La verdad no sé cómo agradecerles por apoyar esta historia con cada capítulo que salía, al igual que se tomaron el tiempo para leerla desde el principio hasta el final. Ya no tengo nada más que decir. Nuevamente se los agradezco por seguirme hasta el final de esta gran historia. Sin mucho más, nos vemos. Bye. Al igual que pueden darle una checada a mis demás historias si alguna es de su interés, claro, al igual que se acercar grandes proyectos en un futuro no muy lejano. Pues así concluye la historia de sobrevivir no es vivir, o más bien, la historia del renegado más fuerte. Insertar Pray for me, with Kendrick Lamar, The Weeknd, Kendrick Lamar, y dejar que fluya. Unos años después. Podemos una hoja cayendo con lentitud de lo que parecía ser de un cerezo. La pequeña hoja se balanceaba de un lado a otro hasta caer en una pequeña banca de madera, la cual se encontraba ubicada al lado de un árbol de cerezo. Pero dejando eso de lado, nos enfocamos en una casa no muy grande, pero tampoco pequeña, siendo adecuada para 3 personas. La casa se encontraba un poco alejada de la ciudad, pero aún se podía ver la gran ciudad de Japón a lo lejos. Pero ahora nos adentramos en el hogar, donde todo era ordinario. Una sola cosían con todos sus aditamentos, pero adentro de la habitación donde se encontraba una cama matrimonial se podrían ver una mesa al lado de él, donde se encontraría 4 retratos. En el primero se podía ver el retrato de una peli verde con el pelo corto atado con una cola de caballo a la izquierda. En el segundo retrato se podía ver una pareja de recién casados, de una rubia con un hermoso vestido blanco con el ramo de flores igualmente blancas, quien era cargada por su esposo, siendo un traje negro y camisa por debajo de color verde oscuro. La pareja tenía una gran sonrisa dibuja en sus rostros. Al lado de esta pareja, se podía encontrar el padre de la rubia, David Shield, igualmente sonriendo y aplaudiendo a la pareja recién casada. En el tercer teatro, se podía ver cómo el peli verde se encontraba al lado de la rubia, quien cargaba a un hermoso bebé en brazos, mientras se encontraba en la camilla. Y por el último retrato se podía ver a la familia Midoriya. En el medio de los 2 adultos se encontraba una joven de aproximadamente de unos 16 años. Al igual que al lado se encontraban 2 adultos, estos eran nada más que los hermanos Katsuma y Maoro. La vida del peli verde por fin era paz. Ahora tenía una familia a la cual proteger y cuidar, pero una historia llega a su fin y otra recién comenzaba. En otro lado, una joven azabache estaría mirando fijamente su monitor, viendo un video en particular donde se encontraría un peli verde soltando un grito de victoria al cielo. ¿Sí? La joven saltó de la emoción de su silla, solo para volver nuevamente a poner su vista en el monitor, pero en ese instante escucharía la voz de una mujer mayor. Ren, hija, baja a desayunar antes de que tu comida se enfríe. Ren, ya voy, Okasan. La azabache apagaría su monitor solo para bajar a la sala, donde la esperaría su relación de comida, pero teniendo una gran sonrisa.